Muy buenas tardes. Les acompañamos Antonella Packard. Estamos aquí con la charla del censo, Mi Voz, Mi Censo, Mi Futuro. Este evento se enfoca en el por qué nosotros como la población latina debemos y tenemos que participar en el censo 2020. No sé si sabían, pero el 64.4% de los residentes de Salt Lake City ya han respondido. Si su hogar aún no ha respondido, todavía hay tiempo. Soy su anfitriona y moderadora del día de hoy, Antonella Packard. Soy gerente de programación y educación del Suazo Business Center. Y les traigo un saludo muy cordial de nuestra directora ejecutiva Silvia Castro y nuestro equipo del Centro Suazo. Una inmigrante de Colombia, la señora Gladys González, fundó el centro en memoria del primer senador estatal latino en el estado de Utah, Pete Suazo. Desde su creación en el 2002, pues nosotros hemos ayudado a miles de empresarios. El censo para nosotros es de suma importancia, ya que los datos del censo se utilizan para determinar todo en este país. Tiene que ver con asignados a las escuelas, los fondos, ¿no? Que el gobierno tiene a hospitales, carreteras y programas especiales. El tipo de cosas que impactan nuestro diario vivir. Pero antes de que comencemos, quiero darles también unos recordatorios. Si tienen preguntas de nuevo, por favor, sírvanse a hacerlas por medio del Facebook, los comentarios de esta transmisión. Y también recuerden de que esta charla está enfocada a la participación del censo, cómo vamos a participar y por qué la comunidad debe decir presente y ser contada. Me gustaría darles unos datos acerca del censo, porque pienso de que no tenemos muy claro lo que es, pero lo que hace el censo es que nos proporciona como una fotografía instantánea de nuestras comunidades, nos dice quiénes son nuestros vecinos, dónde crecen las comunidades y dónde se necesitan los servicios críticos como las escuelas, las clínicas de salud comunitaria, y también nos ayuda a aprovechar los fondos federales para estos recursos que sean disponibles, porque también hasta las carreteras se determinan a dónde nos van a dar dinero para poder hacer eso. Nuestros líderes deben de parecerse, bueno, electos, ¿verdad? Tienen que parecerse a nosotros, pero la verdad es de que si nosotros no decimos presente, no hay manera de cómo nos cuenten. Pues si antes vamos a comenzar ahora, porque tengo el placer, ¿no?, de presentarles y el honor también de estar aquí con estos excelentes panelistas que nos acompañan esta tarde. Y puedo decirles que estamos en excelente y buena compañía. De nuevo, buenas tardes, panel, o sea, amigos. Y gracias por ser parte de este panel. Y vamos a comenzar por decirle a nuestros amigos que nos sintonizan su nombre, su organización y por qué el censo es importante para ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos con la concejal de la ciudad de Salt Lake, Ana Valdemoros? Buenas tardes a todos los que se están mirando. Es un honor de estar con este grupo en el panel para hablar sobre el censo, sobre la importancia que tiene para nuestra ciudad. Yo soy concejal del Distrito 4 de Salt Lake City, que es más o menos el centro de la ciudad. Somos 7 en total, son 7 distritos, entonces somos 7 concejales. Y soy la primera latina en este consejo que ha habido en la historia del consejo de la ciudad de Salt Lake City, así que es un honor de poder hablarles en español, poder conectar con ustedes. Y bueno, un poquito sobre el censo. Nosotros como concejales sabemos por el censo anterior de hace 10 años que somos aproximadamente unas 200,000 personas. Y entonces los fondos que podemos que recibimos del gobierno federal cuando la ciudad pide, se basa en esos números, en 200,000 y los porcentajes de la población de diferentes razas o etnias o culturas. Entonces es importantísimo que se llene el censo para que nosotros podamos pedir ese dinero, distribuirlo equitativamente y donde más se necesita, ¿verdad? Ahora, si no tenemos una buena cuenta
se nos hace más difícil pedir ese dinero porque no tenemos mucha información o data buena. Así que es muy importante que participen. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y tenemos también el placer de escuchar del cónsul titular de México en Salt Lake City, José Borjón. José. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo están? Saludos, buenas tardes a todos. Qué gusto acompañarles y qué gusto también la oportunidad de platicar del censo. Y para mí, como el cónsul de México aquí en el estado de Utah, es muy importante que cuenten a mi comunidad, a la comunidad mexicana, una comunidad vibrante que crece en número, con una presencia histórica en Estados Unidos y en Utah. Y quiero que les cuenten y que sea contada de una forma segura, porque como se está platicando y vamos a hablar con más detalle, es importante para que al saber cuántos somos, podemos también tener los recursos en áreas básicas para nuestra calidad de vida. Y eso es lo que queremos hablar y eso es lo que en el consulado promovemos también, que la gente conozca la importancia del censo, la obligación de participar, incluso uno que no es un ciudadano, debemos participar porque estamos aquí en Estados Unidos. Ese es un mensaje y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, José, y es un gusto de saludarte de nuevo. ¿Qué les parece si escuchamos de Yehemi de Comunidades Unidas? Yehemi. Muchas gracias, Antonella. Mi nombre es Yehemi Zavala Orozco. Trabajo para Comunidades Unidas. Soy una inmigrante en los Estados Unidos. El día de ayer cumplí 10 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Y la importancia de Comunidades Unidas para que la gente cuente es cuando Comunidades Unidas se formó hace 21 años ya llevamos. Nosotros sabíamos que había muchísimos problemas, que no había suficiente acceso para nuestra comunidad, pero como no estábamos contados en el censo, no podían darnos la ayuda que necesitábamos para apoyar a nuestra comunidad. Si nosotros no existimos, hoy no contamos. Entonces, una cosa va de la mano con la otra y para nosotros por eso es tan importante que todos los que vivimos en el estado de Utah, no importando el estatus migratorio, puedan contar en el censo, en este censo 2020, porque esto va a afectarnos por los siguientes 10 años. Entonces, es súper importante para nosotros asegurarnos que vamos a tener más escuelas, que vamos a tener la calidad de salud que necesitamos y que vamos a poder accesar a estos servicios para nosotros. Por eso es que nos importa el censo. Muy bien dicho, muchas gracias, Yehemi. Pues tengo el placer de presentarles aquí a una persona que quiero mucho. Su nombre es Joel Lejí, organista. Joel. Hola, gracias, Antonella. Sí, soy Joel Lejí, organista, y aquí estoy representando Casa Quetzalcóatl, que se enfoca en la comunidad latina y en creciendo los líderes en Utah, porque necesitamos los líderes aquí y que se queden aquí y también de que nos ayuden a nuestra comunidad. Y estoy también hablando también como una persona de que antes era maestro en las escuelas y la importancia de cómo los recursos del censo afecta contando las personas, afecta los recursos de educación. Entonces voy a hablar un poquito de eso después, pero gracias. Gracias a ti, Joel. Y tenemos el placer de escuchar de Vanessa. Vanessa. Hola, buenas tardes. Soy Vanessa, miembro de la comunidad latina y cliente de Utah Community Action. También soy mamá de un niño que está en Gestar. Y bueno, como ya veníamos diciendo, el censo es una fotografía de nuestras comunidades, ¿verdad? Y impacta mucho en varios programas, como el Gestar, como el HIT. Y tenemos que censarnos para que nos cuenten por qué. Porque por medio del censo el gobierno da ciertas cantidades de dinero a los programas y si nosotros no nos contamos, no vamos a contar con los programas que el gobierno tiene para ayudar a la comunidad, o sea, a todas las comunidades. El programa Gestar también es un programa muy bueno y que utilizamos mucho las mamás latinas porque nos ayuda con el cuidado y el desarrollo del niño.
Muchas gracias, Vanessa. Y sí, el programa Head Start es un programa excelente. Gracias. Am, Les puedo decir de que como les había comentado y no les mentí, estamos en excelente compañía. Me gustaría también que recordarles a los que están sintonizando ahorita nuestra transmisión de que por favor, si tienen preguntas, comentarios, que por favor los hagan a través de los comentarios en Facebook, que así vamos a poder o se los contestamos por medio de la misma charla o podemos también contestárselos ahí también en el Facebook. Muy bien. Unas preguntas que están llegando, si puedo dárselas al panel, es ¿cuál es el impacto del censo en la comunidad latina? El señor cónsul titular de México, José Borjón, vamos a comenzar contigo. Gracias, Antonella. Sin duda, para nuestra población latina, hispana, latinex, como nos queramos llamar o identificar, y esto es muy importante, el censo es muy importante porque al contarnos como una colectividad, como una etnia, nos da una fortaleza numérica que se refleja en cosas muy prácticas que ya las hemos empezado a hablar y que las vamos a desarrollar, pero que son la representación política. Esto es importante, o sea, a partir de cuánta gente hay en un lugar se decide cómo se van a asignar los distritos escolares y también políticos. Entonces, la representación política, la protección de nuestros derechos civiles, o sea, si sabemos que hay grupos étnicos o hispanos, hay evidentemente más recursos para cuidar y protegernos como comunidades, y también los recursos económicos, como se estaba platicando. Entonces, para nosotros los hispanos, que somos el grupo que más ha crecido en los últimos años, que sigue creciendo, que nos cuenten y nos cuenten bien, es muy importante. Y por eso el llamado que hacemos a participar en el censo, todos los que vivimos en Estados Unidos, incluyéndonos los que no somos ciudadanos ni tenemos una residencia permanente, ¿no? Así es, José. Es algo que también nos tienen que contar. Y creo que Yehemi también tiene una muy buena respuesta al por qué esto es importante, lo del censo. Yehemi, cuéntanos. Adhiriendo a lo que decía Cónsul Borjón, de hecho, si nosotros no tenemos una representación propia, puedo dar el ejemplo de lo que pasó en este momento de la pandemia. Como no se sabe exactamente cuántos latinos o cuántas personas existen en este momento en el estado, ha sido muy difícil tener los recursos económicos para poder ayudar a todas las personas que están en necesidad. Si nosotros como inmigrantes no nos contamos dentro del censo y llega a suceder otra circunstancia como esta que ha sido tan lamentable, las probabilidades de la ayuda van a ser muy pocas. Entonces, para nosotros es tan importante por esa razón. Al mismo tiempo, nosotros estamos viendo que del lado oeste de la ciudad hay mucha necesidad en este momento, pero no se sabe cuánta necesidad porque desafortunadamente la ciudad no tiene todos los números requeridos porque no nos pudimos contar hace 10 años. Sabemos también que hay un miedo enorme por esto, pero al final del día, si no tomamos el pequeño riesgo, ya hicimos lo más grande, que era venirnos aquí a los Estados Unidos. Entonces, si pudimos con eso, sabemos que podemos tomarnos 5 o 6 minutos para poder llenar la forma del censo, y lo más padre de todo es que está en español y lo podemos hacer desde nuestro celular. Wow, o sea, esto es también tan importante y creo que están escuchando ya un patrón. Joel Lejí, organista, dinos por favor, ¿qué es importante el censo para ustedes? Qué bueno oír de que dijiste, qué padre, como los mexicanos ahí. Pero sí, pues ya los impactó. 10 años atrás, en 2010, 2010, yo me gradué de high school, ahí en West High School. Y ese año, muchas personas no se contaban. Y durante estos 10 años que está pasado, ya los impactó. Hay muchos recursos de que no tuvimos, de que podíamos tener. Y imagínate si teníamos esos recursos. Entonces tenemos la oportunidad ahorita para que no tengamos ese problema otra vez. Entonces ya lo impactó, lo estaba impactando por ya muchos más de 10 años.
y tenemos la oportunidad ahora para impactar nuestra comunidad en 10 años en muchas buenas maneras para los recursos de que todos, todos están hablando. Gracias, Joel, y muy bien dicho. Vanessa, ¿por qué es importante, o sea, y también el impacto en la comunidad latina del censo? Bueno, impactando, contando a todo el mundo. Hay que censarse sin miedo y porque los programas que ofrece el gobierno van a llegar espectacularmente. El gobierno tiene que saber todas las personas que existen en las comunidades. Por medio de ese conteo, el gobierno va a decidir dónde colocar escuelas, policías, bomberos, y entonces los fondos se tienen que distribuir, dividir y continúan ayudando por medio de los programas. Gracias, Vanessa, y muy bien dicho. Tenemos también, o sea, que nos cuente acerca de ese impacto y que lo puede ver bien de cerca, ya que es concejal de la ciudad de Salt Lake City, Ana Valdemoros. Ana. Sí, bueno, como solamente para resonar lo que dicen, pero para que sepan prácticamente cómo se mandan algunos fondos a la ciudad, de estos fondos federales que le estamos hablando. La ciudad dice, tenemos tanta cantidad de personas y tanta cantidad de latinos o hispanos, y sabemos que este grupo necesita más proyectos como Head Start, programas, o más programas como el Suazo Business Center, como de economía, desarrollo económico. Entonces nosotros podemos corroborar esa información con el número con los números del censo. El gobierno federal distribuye a todos los estados y a todas las ciudades de Estados Unidos. Entonces estamos compitiendo ya con un grupo bastante grande. Y nosotros pedimos ese dinero, ellos nos lo mandan, lo que ellos consideran que es razonable o que es equitativo, y nosotros aquí lo podemos distribuir de acuerdo a cada organización que pida dinero para los diferentes programas. Entonces, si supongamos que hay poca gente que está usando Head Start y nosotros le estamos diciendo al gobierno federal, no, realmente tenemos tanto cantidad, pero en realidad nadie usa el Head Start, entonces las chances son menos, o al revés. ¿Cómo se dice? Al revés, en el sentido de que por ahí tenemos más gente que está usando el Head Start sin saber nosotros, entonces estamos recibiendo menos dinero de lo que podríamos haber recibido para un programa como Head Start, que nuestra comunidad latina lo usa tanto. Al mismo tiempo tenemos programas, ¿no? La ciudad tiene programas de vivienda, para ayudar con eso, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas más. Pero ese es un ejemplo bien específico. Si contamos de menos, nos van a dar de menos. Entonces necesitamos saber exactamente cuántos somos. Gracias, Ana, y agradecemos pues esa explicación también que viene a través de lo que es o sea, personas que están haciendo esa planificación a dónde poner esos recursos cuando vienen del gobierno federal y también en lo que es el presupuesto de una ciudad. Y eso es importante cuando nosotros sabemos quiénes están en nuestras municipalidades, en el estado, en el condado, etcétera. Esto es importante. Ahora, nos viene aquí algo porque dijo algo bien interesante, Joel, que dijo de que el 2010, cuando fue que se graduó de high school, y la verdad es de que hubo un miedo, y me acuerdo yo de ese tiempo, y fue bien difícil poder contar a nuestra gente, lo cual me trae a la próxima pregunta que tenemos. ¿Por qué algunas comunidades se consideran difíciles de contar? Y creo que Jehemi nos puede decir un poquito de eso. Comenzamos contigo. Gracias, Antonella. Como ustedes dijeron, yo hace 10 años acababa de llegar, no me tocó el censo. Este es mi primer año de censo. Pero lo que sí escuché por voces de mis vecinos y de mis amigos es que se creyó o se alineó que porque se estaba contando la gente en el censo, estaban habiendo redadas de ICE. Y esta es una coincidencia, esto fue una coincidencia. Obviamente sí puede haber prácticas que ICE puede llegar a hacer para poder jalar a las personas,
pero no tenemos la información que pruebe esa información. Entonces, esta ha sido una de ellas. El miedo que nuestra comunidad tiene al llenar la forma del censo es totalmente legítimo. Desafortunadamente hemos sido puerquitos de laboratorio, nos han estado utilizando años atrás de diferentes formas que nada más servían para utilizarnos. La gente tiene el derecho a sentir el miedo que tiene al llenar la forma del censo. Eso es totalmente correcto. La cosa es, como acabo de mencionar hace ratito, es una de las acciones más grandes que nosotros hicimos y creo que es un acto heroico, un acto de mucho valor, fue venir a los Estados Unidos. Si pudimos dejar nuestra casa allá en donde estábamos en nuestros países para poder cumplir nuestro sueño, entonces podamos tomar este paso pequeño que es llenar la forma para poder tener una mejor representación y mostrar esa representación en el Estado para que empiece a haber cambios, porque si nos alzamos y contamos por medio del censo, va a ser muchísimo más fácil que podamos obtener lo que necesitamos. Entonces, como te digo, regresando a lo mismo, la gente tiene el derecho a tenerle miedo al censo. La cosa es, si no tomamos la acción y el valor para poder llenar la forma, como mencionaba esta Vane, no vamos a poder hacer nada al respecto para hacer los cambios. Entonces, esa es una de las razones que nosotros hemos visto más en la organización, que la gente nos dice, tenemos mucho miedo a llenarlo por todo lo que está pasando políticamente. Es muy válido tener ese sentimiento, yo también lo tenía. La cosa es que la información que se dice que se va a poner en el censo no va a ser compartida con esta presidencia, no va a ser compartida con ICE, no va a ser compartida con ninguna otra entidad, y esto va a asegurar nuestra protección de identidad. ¿Puedo prometérselos al 1000%? No, no podemos prometer eso al 1000%, pero siento que vale la pena el riesgo de llenar la forma para poder ser contados y para ayudar a nuestra comunidad. Gracias, Jeremy. Joel Lehi, tú, pues, o sea, me gustaría escuchar de lo que piensas tú. Pues, algunas comunidades se consideran difíciles de contar y el por qué es eso. Pues sí, yo voy a enfocarme en pues estamos hablando en español, entonces estamos hablando de la comunidad latina, ¿no? Pero tenemos muchas comunidades dentro de eso. Tenemos personas de que son estudiantes en las universidades, de que son la primera generación estudiando, y muchos de ellos no se contan, ellos mismos se les olvidan. Entonces, si eres estudiante, tu familia necesita los recursos, tú necesitas los recursos. Entonces, si eres estudiante, esa comunidad, esa población de nuestra comunidad, se le olvida hacerles censos. Unos de ellos viven en su casa con su familia, con sus padres, pero también necesitan contarse adentro de esa familia. O si se viven on campus, en la universidad o en other student housing, es importante de que te contes ahí también mismo. Los estudiantes se les olvidan y los estudiantes los necesitan nomás de los recursos. Entonces, es importante. Entonces, si eres los padres, estás viendo esto y tienes hijos o hijas de que son estudiantes en la universidad, recuérdales de que hagan el censo si no viven contigo. Pues si viven contigo, ellos necesitan ser contados abajo de tu familia. Entonces, eso es lo importante de que lo hagas. Entonces, esa es la comunidad de que me quería enfocar ahí. Y sí, los estudiantes son bien difíciles de contar, muy cierto, Joel Lehi, gracias. Vanessa, cuéntanos, ¿qué hace que nuestras comunidades sean difíciles de contar? Sí, así como dice Joel, la comunidad de estudiantes es muy difícil contar. Hay demasiadas comunidades dentro del entorno. También están las personas que viven en constante viaje, que trabajan, que viven prácticamente estresadas. Pero las más importantes diría yo que son las personas que están temerosas de contarse. Esas son las más importantes y hay que recalcarles que, como dijo Jamie, que no tengan miedo, porque en realidad es solo un conteo para una mejor calidad de vida, para tener programas que nos ayuden y pues para un mejor futuro. Muchas gracias, Vanessa. Ana Valdemoros, cuéntanos acerca de lo difícil que es contarnos esta comunidad latina. Bueno, para adherir otra cosa que personal, cuando por ahí que uno que ignora, a veces uno es ignorante porque no entiende exactamente
¿por qué no se debe contar? O tiene mitos o prejuicios, ¿verdad? Y, por ejemplo, como decía el cónsul antes, él, aunque no sea ciudadano y esté acá temporariamente, si lo quieren decir así, él se debe contar igual. Yo en algún momento había sido estudiante y tenía una visa de estudiante, y yo hace 20 años que estoy aquí, así que ya pasaron dos censos. No, el primero yo no me conté, porque yo no sabía si yo realmente, como yo no, acá estaba temporariamente, en algún momento me iba a ir, no estaba pensando en ser ciudadana en ese momento, entonces yo decía, ¿para qué me voy a contar? O sea, ¿para qué voy a llenar este papel si no sirve para nada? Pero gran equivocación, y es un mito, porque las ciudades, como por ejemplo Salt Lake City, nosotros planificamos para toda la persona que resida en Salt Lake City, sin importar su estatus migratorio. Entonces, si nosotros contamos ahorita 200,000, a lo mejor hubieron 10,000, 15,000, quién sabe, a lo mejor 50,000 o más que no se contaron. Entonces, nuestros recursos se van achicando y impactan menos. Entonces, por ahí uno ve que falta esto, falta lo otro. Pero bueno, es por esa misma razón, ¿no? Porque hay mucha gente que no se cuenta. Es difícil, por ahí porque uno no sabe. Por miedo, obviamente los miedos legítimos de que ya hablamos, pero sí porque a veces uno no sabe. Entonces es bueno educar a la gente que todo el mundo sea contado. Así podemos pedir los fondos necesarios y distribuir lo más equitativamente posible. Gracias, Ana. Y la verdad es eso, o sea, a veces es por lo mismo porque ella era estudiante y dijo, pues no, o sea, estoy aquí temporariamente. Es como el cónsul que está aquí también, o sea, de como representando a su país, pero también es una persona que vive aquí. Y hablando del cónsul Borjón, háblenos acerca de esto. Sí, Antonella, fíjate que al final como inmigrantes, que somos muchos de los que estamos en la charla y mucha de nuestra comunidad, aunque ojo, la comunidad latina también es gente estadounidense de origen latino, ¿no? Pero por eso somos una población que como preguntabas, en ocasiones somos difíciles de contar, porque estamos migrando, porque llegamos hace poco, porque llevamos tal vez 10 o 20 años, y pues sí, a todos nos cuesta compartir muchos de nuestra información personal por todo lo que ocurre en la parte migratoria. Claro, Yehemi dijo muy bien todo lo que está pasando en la parte política, pero participar es importante para nosotros que tenemos ya una presencia en este país como grupo, pero también como personas, como familias. Si tenemos hijos, hijas, y queremos que en las escuelas los salones estén suficientemente grandes, existan suficientes profesores bilingües para que les puedan también ayudar en la educación. Como bien señaló, por ejemplo, también Yehemi, queremos que en las clínicas existan recursos para nuestra comunidad, existan intérpretes, nos tienen que contar, y eso es el censo, contar, es un conteo. Y es importante porque hay muchos mitos de qué es, qué preguntas hay. Yo invito a todos que platiquemos de nuestra experiencia respondiendo el censo. Y les digo, en mi caso, yo lo respondí pensando como papá, como persona que no es de Estados Unidos, pero que aquí estoy, y me sentí confiado en dar la información que me pedían. Y cuando no, también les soy honesto, no la di. Si me pidieron mi número de teléfono y tal vez no lo puse, capaz que luego me buscan porque me faltó algún detalle, ¿no? Eso no lo puedo garantizar, pero sí les puedo decir que lo que nos están pidiendo en principio es cuánta gente vive en el lugar de su domicilio el 1 de abril. Por eso tan importante lo que decía Joel, que se cuenten los estudiantes. Tienes un visitante y estuvo contigo un mes en abril, cuéntalo, por lo que señalaba Ana, porque se tiene que planificar, porque tal vez se regresó, pero luego vendrá otra persona. Y para los servicios públicos es importante saber cuánta gente hay para saber asignar esos recursos. La información es confidencial, eso es importante que lo sepan. Esa información se usa para fines de estadística, para fines de saber cuánta gente hay. Esa información está protegida diferente en un lugar y con otros sistemas
de los otros órganos de gobierno, como pueden ser los de migración, como pueden ser los policíacos, porque lo que buscan en el Buró del Censo, que es la oficina de gobierno que se dedica a hacer estos números, es conseguir números generales de cuántas gentes son, cuántos hispanos, cuántos de origen mexicano. No quieren saber, aunque nos preguntaron, no quieren saber dónde está viviendo esta persona. Eso no es el objetivo del censo. El objetivo es cuántos somos. Y de ahí la importancia de que aquellos que somos difíciles de contar como grupos tengamos claridad para participar. Creo que es importante, Antonella. Así es cierto, lo es, y muchas gracias por esa explicación. Y me gusta que lo hayan visto de una manera de una persona que está viviendo aquí, quizá temporalmente. Tenemos también una pregunta que nos viene por medio del chat. Es de María. María, gracias por sintonizarnos. Ella dice que si podrían hablar acerca de cuán fácil es completar el formulario. ¿Puedo hacer jumping? Sí, yo llené la forma el 1 de abril. El 1 de abril fue el día que yo quise llenar la forma del censo y literalmente estaba sentada aquí en mi cocina, digo, aquí en mi escritorio. Mi roommate estaba poniendo agua en la cocina y mientras ella estaba esperando a que hirviera el agua, yo estaba llenando la forma. Vimos quién tardaba más en hacerlo, si hervía primero el agua o yo llenaba o terminaba la forma. Y realmente es muy fácil. Viene en español, viene en 11 idiomas más, en caso de que español no sea mi lenguaje personal. Y lo más padre es que me llegan las formas por papel, me llegan las notificaciones por teléfono, entonces por donde quiera llegan notificaciones para que llenemos el censo y lo podemos hacer por papel y mandarlo por correo electrónico o lo podemos hacer en la computadora, en una iPad, en el celular. Y es muy, muy fácil, es muy, muy fácil y sencillo. Y quiero adherir otra cosa aparte de lo que Cónsul Borjón mencionaba. Si tú no te cuentas y cuentas a tu familia, tu vecino lo va a hacer por ti. Cuando vengan los contadores en esta segunda etapa, cuando vengan los contadores y empiecen a tocar tu puerta y tú no les abras, entonces van a tocarle a tu vecino. Y entonces tu vecino va a decidir cuántas personas viven en tu casa y cuántas personas hay ahí. Entonces, yo me siento más cómoda yo hacer mis propias cosas a que mi vecino sea la persona que me va a contar y que a lo mejor ni siquiera sepa acerca de mí. Quería adherir nada más eso para que sepamos todos. Mira, y esto que tengo ya tiempos yo con lo del censo, pues como decíamos, hasta para mí eso es sorpresa de que el vecino te va a contar si tú no te cuentas. Gracias, Jehemi, por contestar esta pregunta para María que nos sintoniza. Y las personas que se están ahora uniendo a esta transmisión, estamos hablando del censo. Es mi voz, mi censo, mi futuro. Y si tienen algunas preguntas, por favor, sírvanse a hacerlas en los comentarios de este Facebook Live y vamos a poder, contestárselas por medio del panel. Otra cosa, ¿recuerdan ustedes el año pasado? Hubo un esfuerzo muy publicitado para agregar una pregunta bien nefasta, la de la ciudadanía en el censo 2020. Afortunadamente, pusimos todos, hay varias organizaciones, el grito en el cielo, y bueno, se metió una demanda, hay que hablar lo que es, se metió una demanda a la administración para que no estuviera esa pregunta. Entonces, esos esfuerzos de agregar esa pregunta fracasaron rotundamente. Sin embargo, algunos miembros de nuestra comunidad aún pueden pensar que hay una pregunta de ciudadanía o están desconfiando del gobierno y de lo que harán con su información. Y la verdad es un miedo real porque vemos de que este tipo de esfuerzo ha ocurrido. ¿Qué consejo le darías a alguien que no confía en el censo? Y Joel, cuéntanos, ¿qué le dirías tú a una persona así? No sé si yo voy primero para esa pregunta, porque voy a decir, pues el gobierno nunca, no sé qué. Pero la cosa es de que, pues sí, es una pregunta verdaderamente de que estamos pensando o sintiendo, y pues especialmente de que hemos oído noticias de eso, pero
si no crees de que esa pregunta no está, pues tú puedes ver las preguntas del census y ver si está la pregunta. Esa es la primera cosa, ¿no? Pues tú puedes checar si está la pregunta y vas a ver de que no está la pregunta. Y también, pues, una cosa que quería decir conectado con esto es de que, pues, si tú personalmente no haces el census, sería como $2,000 de que recursos de que podrías tener individualmente esa persona por año. Entonces, por 10 años, si hago matemáticas bien, sería como $20,000 en total de qué recursos no se estaban usando para una persona. Ahora piensa, yo soy maestro, yo tengo una clase de 25 niños ahí y digo de que como 15 de los niños hicieron el census con su familia, pero los otros niños no. ¿Cuánto dinero va a ser de miles de dólares de que no voy a tener recursos para esa clase? Pero aún tengo esos niños. Es una cosa muy importante de que se ponga ahí. No puedo hacer las matemáticas de eso porque no enseñaba matemáticas, enseñaba salud. Pero la cosa es de que hay muchos recursos. Sí hay dinero específico por persona de que se pone. Entonces es muy importante, pero es importante que tú veas el census, veas las preguntas, vas a ver de que esas preguntas son muy fáciles. Muchas veces ya das esas respuestas de esas preguntas cuando registras tus niños a las escuelas. Normalmente ya diste esa información, es la misma información. Entonces ya la has hecho. Pero aquí es más rápido hacerlo de que si estás preparando un taco o estás preparando agua. Es muy fácil hacer el census. Muchas gracias, Joel. Bueno, nos encantaría escuchar de Vanessa. Vanessa, cuéntanos, ¿qué le podrías decir a alguien que no confía en el censo? Ya escuchamos de Joel. Ok, le daría 2 consejos. Uno, primero que investigue, para que esté informado de todo lo que se realiza con el conteo. Y 2, que la información es completamente confidencial y no tiene que tener miedo. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y Ana, porque tú trabajas también, o sea, tú con números y con gente, y el censo es algo que utilizan en la ciudad. Cuéntanos, ¿qué le podrías decir a alguien? Bueno, qué bueno que hubo organizaciones que pelearon esta pregunta, ¿verdad? Porque es irrelevante para, yo como concejal que yo tengo que ver el presupuesto de una ciudad, esta información entre ciudadano o no ciudadano, o si tiene una green card, o si tiene o no, o lo que sea, es irrelevante para mi trabajo. O sea, no significa nada, porque como les decía antes, yo tengo que distribuir los fondos que entran a la ciudad, ya sea del gobierno federal o de los taxes, de los impuestos de cada uno, lo tengo que distribuir a toda la población. Y no la distribuimos por, bueno, si tenemos 100,000 ciudadanos, solamente vamos a hacer calle para 100,000 ciudadanos y vamos a decirle a los ciudadanos que usen esta calle solamente y el resto que no le vamos a hacer calles y no va a haber policías, ¿me entiendes? O sea, es como, no es práctico hacer eso. Entonces, por eso es que qué bueno que sacó esa pregunta. Y ojalá que puedan entender que realmente nosotros como concejales en la ciudad de Salt Lake City hacemos un presupuesto para todos y respectivamente de su estatus inmigratorio. Gracias, Ana. Y eso es muy bueno saberlo porque estos son números. ¿Y qué le podríamos decir a una persona, ¿no? que no confía en esto? Y, o sea, yo entiendo que la mayoría, hablando del censo, ¿no? De los hispanos que están aquí, de la gente latina o Latinx que se encuentran aquí en el estado de Utah, son de origen mexicano. Entonces, señor cónsul José Borjón, ¿qué le podría decir usted a sus connacionales acerca de esto? Bueno, yo lo que les diría es que pues yo no los voy a recomendar que hagan algo que se pongan en peligro como cónsul. O sea, mi trabajo aquí es cuidarlos, protegerlos desde todos los servicios que hacemos en el consulado. Entonces, si yo estoy con ustedes promoviendo este ejercicio, que es una obligación para todos los que vivimos en Estados Unidos, es porque estoy bastante seguro de que la información que se está manejando
es confidencial, solo se va a usar para juntar números estadísticos para acciones concretas como las que nos platica Ana, como las que vemos con Vanessa en los programas de Head Start, en los jóvenes, Yehemi nos platicaba en los programas de salud y Joel en las escuelas, para hacer un cambio, para que nos cuenten. Para eso tenemos que participar en el censo, pero hay una garantía, sí, de que esta información es confidencial, está protegida. Las personas que trabajan en el buró del censo tienen un juramento, imagínense, y si lo rompen, ese juramento pues, se van a la prisión y les meten una multa. O sea, se lo toman muy en serio porque así debe ser, porque es nuestra información confidencial lo que estamos dando, pero que es muy sencilla. Recuerden, no hay una pregunta de ciudadanía. Eso es muy importante. Sé que fue un momento crítico y gracias al activismo de muchas organizaciones, eso nunca se llevó a cabo. Pero lo que te van a preguntar es cuántas personas viven en una casa, un departamento en esta fecha, qué tipo de residencia es, un número de teléfono para contacto. Si lo quieres poner, ponlo, si no, no. Tu sexo, tu edad, fecha de nacimiento, si eres de origen hispano y tu raza, y cuál es tu relación con las otras personas que viven en esa residencia. O sea, te están preguntando números, no te preguntan tu estatus de ciudadanía ni de inmigración, no te piden tu número de seguro social, no te piden ningún permiso, no te preguntan de antecedentes criminales, ni, claro que no te van a preguntar nada de tus cuentas, ni tu empleo, ni ingreso. Eso no son preguntas que van en el censo y es importante que la gente lo sepa para que tenga esa confianza, ¿no? Y ese sería mi mensaje. Crean, confíen, porque esto es un ejercicio de participación. Gracias, José. Y claro, es algo que uno nunca va a recomendarle a las personas a las cuales uno va a estar sirviendo, que por favor se pongan en la boca del león. Esto es importante. Hemos hablado de las razones por las cuales es importante. Yehemi, yo sé que tú hablaste de esto cuando comenzamos a abrir la charla. O sea, dijiste acerca de qué le podrías pues, decir a una persona que no está muy cómoda en contestar el censo. Que la pregunta de ciudadanía no está en el censo. Lo volvemos a repetir y enfatizar cientos de 55 miles de veces. Mi organización fue una de las organizaciones que estuvo peleando con otras organizaciones nacionales para que esta pregunta no viniera en el formulario. Y la otra cosa también es, desafortunadamente cuando esto pasó, la publicación fue masiva, todo el mundo se quedó con la información y ya no se cubrió la parte de que no había la pregunta de ciudadanía. Entonces, por eso nosotros lo estamos mencionando una y otra y otra y otra vez, para dejarles saber que no está la pregunta de la ciudadanía. Y la otra cosa muy importante es, ahora está la pregunta de el casamiento del mismo sexo. Esto es histórico, no había pasado antes. El estatus marital ahora también dice, ¿cómo se dice? Casado por el mismo sexo. Y esto antes no venía. Y esto es por el trabajo que todos hemos hecho años anteriores a asegurar que el censo sea muchísimo más eficaz para todos nosotros. Entonces, si esto pasó, ahora preguntaban ahorita vi en las notas del Facebook Live, ¿qué raza somos? ¿Qué raza somos nosotros, verdad? Nosotros no tenemos una raza en este momento, pero si no ponemos qué raza queremos ser o empezamos a identificar cuál es la raza con la que nos sentimos, tampoco esto se va a mirar. Entonces, como dijo Cónsul Borjón, es un derecho que nosotros tenemos y es un acto civil que nosotros tenemos por vivir en este país. Y va a ser muchísimo mejor para nuestras familias en el futuro asegurar que vamos a poder tener la posibilidad de a lo mejor identificarnos con la raza que nosotros creemos más conveniente para nosotros. En este momento solo somos hispanos o somos latinos, pero no tenemos una raza específica. Entonces, si empezamos nosotros a poner qué tipo de raza es la que vamos a querer tener, que mencionaba alguien mestizo, lo que uno se sienta que es, eso es lo que tiene que poner. Lo importante es asegurar que ponemos si somos de origen hispano o latino, para que se sepa con cercanía cuántas personas somos en estos siguientes 10 años.
Gracias, Jeremy. Y sí, vino una pregunta por parte de Facebook Live acerca de cómo estamos designando la raza. Es interesante porque les voy a decir, mis amigos en el panel, varias personas me llamaron para ver cómo era que iban a llenar esta sección, porque, o sea, no te daban, dice, pero si nosotros somos mestizos, ¿qué somos? Yo parezco blanca o yo parezco indígena de mi país, ¿qué somos? Porque, como dijo Yahemi, nosotros no somos una raza, nosotros, aunque en México se dicen raza, ¿no? Pero, pero nosotros somos una etnia, o sea que tenemos el lenguaje y ciertas costumbres en común, pero podemos venir de diferentes orígenes y como dijo Yahemi, tiene que ser algo que nos, con lo que nos sintamos cómodos en contestar. ¿A algunos de ustedes en el panel les gustaría opinar sobre esto? Pues yo solo quisiera decir que realmente no hay una respuesta correcta. O sea, ustedes, nosotros, definimos eso. Lo importante es que lo respondamos. Y no es lo mismo, como bien señalas, Antonella, la etnia, que es solo la pregunta de si eres hispano, latino, y ahí te preguntan, si eres hispano, pues dices no y te vas a la siguiente, pero si eres hispano, entonces te van a preguntar, sí, soy mexicano, mexicoamericano, chicano, soy puertorriqueño, soy cubano o soy otro, me siento salvadoreño. Ahí es la oportunidad de participar como hispanos y de identificarnos. Y luego la siguiente, que es otra pregunta, es la de raza. Y en esa sí es, pues, como ustedes o como nosotros nos identificamos, ¿no? Y hay una serie de categorías, blanco, negro, africano, americano, americano indio, asiático, u otra. Y ahí ustedes ponen lo que gusten. Y como les digo, no hay una respuesta correcta porque es lo que usted, nosotros nos identificamos. Y eso es lo que quiere saber el censo, cómo usted se identifica, nada más. Solamente quería poner otra cosita de Ana y yo, pues ella quiere ser parte de LULAC, que es otra organización, y quería la información de todas las personas de que son de Argentina, y no tenía la información porque los argentinos no hicieron el census. Entonces, ella quería buscar en todos los argentinos cuántos argentinos hay en Salt Lake City para hacer un concilio, pero no tenía la información. Entonces, es importante de que tú pongas tu nacionalidad, de lo que sea, porque hay muchas personas de tu comunidad de que se quieren organizar, de que quieren hacer cosas contigo, pero las ciudades no tienen esa información si no haces el census. Pero es una cosita de que Ana y yo estábamos hablando de que es un problema. Entonces tenemos la oportunidad ahora de tener un poquito de más data, información de cuántas personas hay de diferentes lugares, de que porque todos somos latinos o de la latinidad, ¿no? Pero todos tenemos también nuestras comunidades de nacionalidad. Bueno, no sé si Vanessa o Ana quieran opinar, pero la verdad es de que esto, o sea, es bien interesante porque ha sido una pregunta muy confusa. Y hablando de LULAC, yo creo que invadimos aquí esta transmisión porque aquí habemos 3 miembros de esa organización. Pero hablando, y fue una de las organizaciones que también metió la demanda para que se quitara esa pregunta del censo de la ciudadanía. Y venimos ahora para una pregunta que nos viene a través de Facebook, que dice, ¿cómo impacta el censo, o sea, los datos del censo, cómo impactan a los latinos y su representación política? Vamos a ver, ¿quién le gustaría atacar esta pregunta? Yo creo que Joel, porque Joel también entiende de esto. Dice, ¿no? Lo voy primero, si quieren. Dale. Le doy el primer, como la primera puñalada. Bueno, yo creo, yo como la primera, ¿verdad? Ciudadana hispana electa, da a la comunidad en general, ya sea hispano, la visibilidad de los hispanos que tenemos, ¿verdad? En nuestra ciudad y bueno, en nuestro estado.
Entonces es importantísimo saber cuántos somos, y sirvió del censo que tenemos de la vez pasada, sirvió esa información, esa data para mí, para contarles al resto de la comunidad que por ahí no sabe exactamente cuántos hispanos somos, que estamos, que vivimos aquí, y que nuestras culturas, nuestro idioma, nuestras necesidades del día a día, ya sea en la ciudad o en el estado, con las escuelas, con la médica, etcétera, a veces son diferentes a lo que la población en general piensa, ¿verdad? No es todo igual. Entonces, creo que esa es una parte muy importante. Si yo hubiese salido sola a decir, yo quiero ser la primera hispana y voy a representar no sé, sé que hay 10.000 hispanos nomás, pero yo quiero representar porque no sé qué, no tendría tanta fuerza, ¿verdad? Entonces, al saber la cantidad que teníamos, eso ayudó para que la gente abra su mente y diga, sí, realmente están y necesitan también una representación que entienda a nuestra comunidad para pelear por los derechos de nuestra comunidad. Entonces, es importante que políticamente de esa manera. La otra cosa que quería decir políticamente es, al saber cuántos hispanos hay y también por ahí un poquito de las edades, uno puede pensar en el futuro. Los políticos mucho piensan en el futuro. Bueno, va a llegar un momento que van a cumplir 18 años y van a poder votar, entonces ya no podemos olvidarnos de ese grupo. O sea, ya sabemos que tenemos un grupo más grande, entonces están como más pendientes, ¿verdad?, de las cosas que se van a hacer políticamente, los recursos, etc. Entonces es importantísimo. Si por ahí no nos registramos y, qué sé yo, la administración presidencial sabe que hay pocos, entonces por ahí no nos presten tanta atención. Pero sabiendo cuántos somos, ahí está nuestro poder. Ana, muchas gracias, pero si a alguien más le gustaría compartir sus opiniones, o sea, José, por favor. Sí, yo creo que es muy importante que cuenten a los hispanos porque eso se refleja en mayor representación política. Y como ejemplo, después del censo de 2010, hubo estados que ganaron más asientos de representantes en el Congreso. Y eran estados donde tenemos los hispanos una población importante. Por ejemplo, Texas ganó 4 asientos. El mismo estado de Utah ganó un asiento, Florida ganó creo que 2. ¿Por qué? Pues porque es la población hispana que está creciendo, lo que hablábamos al principio. Entonces, si nos cuentan, tendremos más representantes en los lugares de decisión política en este país, y eso es muy importante. Estoy hablando del Congreso, pero todo eso se va reflejando al nivel del concilio, al nivel incluso del distrito escolar, y creo que es muy importante que nuestros población también sea representada. Ahí sabemos que Joel anda candidateándose, ¿verdad? Y esperamos que llegue, porque creo que es importante que nuestra comunidad sea escuchada por sus representantes. Eso nos da el censo. Al saber cuántos somos, nos da la posibilidad de ser escuchados más, ¿no? Entonces es muy importante desde un punto de vista de representación democrática en este país. Pues muy bien dicho, José, porque es verdad. Y también de veras, tenemos a Joel, a Joel Lejí, que se está postulando para School Board, y eso es bien importante. O sea, es parte de representación. ¿Y por qué tan importante es esto? Porque nuestros líderes se tienen que parecer a nosotros. Y si nosotros no tenemos personas que van a correr para estos puestos, o sea, tenemos que entender de que cuando vemos esa representación y nos vemos reflejados, es algo que es importante, porque les diré, parte de la representación tiene que ver también de los recursos que hubo para el COVID-19. Y quienes están más la representación que no queríamos era de la incidencia de infección. Y lastimosamente, las estadísticas están fatales en lo que es nosotros como hispanos. Hemos sido los que han sido más azotados y solo somos 14.2% de la población.
14, más o menos un poquito más de 14%. Pero eso es de acuerdo del censo del 2010. Y creo que no se recuerdan, y esta pregunta viene también, que hubo un gran miedo el 2010 cuando se hicieron, digamos, el último censo. Hubieron pues hogares de estatus mixto, y lo único que contestaron fueron si habían, digamos, 6 personas en la casa, pero solo 3 tenían un estatus legal, solo se contaron 3. Entonces, y esto se los digo también porque a mí me lo platicaron varias personas y particularmente pasó en Provo. Entonces, bueno, estamos como decimos, y esto importa. Tenemos unos momentos, o sea, de un par de minutos para poder dar el cierre, o sea, unos comentarios o sea, esto viene siendo los últimos comentarios de nuestros estimados panelistas. Y vamos a comenzar con Vanessa, si quieres decir algunas últimas palabras. Sí, yo quisiera decirle a la población que está viendo la transmisión que por favor se censen. El conteo es muy importante. Nos va a ayudar en el futuro con los programas que tienen preparados ya el gobierno, y que 10 minutos de nuestro tiempo van a impactar por 10 años después. Así que es muy corto el tiempo en el que uno pueda realizar el censo, y de verdad es importante. Muchas gracias, Vanessa. Agradecemos esto. Ana, dinos tus últimas palabras, por favor. Bueno, yo les imploro que se llenen el censo. Es importantísimo, no tengan miedo, debemos contarnos. Es importante, es esencial por lo menos para mi trabajo como concejal en la ciudad, para distribuir el presupuesto equitativamente, para poder pedir más fondos al gobierno federal para diferentes programas de diferentes organizaciones sin fines de lucro, como los panelistas aquí. Les vuelvo a reiterar, como concejal, nosotros vemos un presupuesto en general para toda la población, sin importar su estatus inmigratorio. Nosotros arreglamos calles, pagamos a los bomberos, pagamos a la policía, tenemos proyectos de viviendas para todas las personas, para las 200.000 personas que sabemos que somos hoy, ¿verdad? Entonces, por favor, es importante, ayúdennos, así nosotros también nos podemos ayudar entre todos, para saber cuántos somos, de qué etnias, de qué lugar, y pedir al gobierno que nos mande esos fondos para ayudar a toda nuestra comunidad. Así que háganlo, por favor, son 10 minutitos, ni eso. Por favor. Ay, muchas gracias, Ana, por compartir eso. Y también me gustaría escuchar las últimas palabras que tiene que decirnos sobre el tema nuestro estimado cónsul titular de México aquí en Salt Lake City, José Borjón. Gracias, Antonella. Miren, ha sido una gran oportunidad para platicarles lo importante que es el censo, pero recuerden que es un ejercicio en el que todos los que estamos en este país debemos participar, un ejercicio cívico, como bien señaló Yehemi, es una obligación, pero es seguro, es un ejercicio seguro. La información que ustedes van a dar es limitada y es confidencial, y es algo muy práctico y que va a tener un resultado muy concreto. Lo vamos a ver en nosotros, en servicios, en las carreteras que usamos, en las escuelas que van nuestros hijos, en los hospitales que nos atienden, y por eso tienen que participar. Entonces, los invito a que lo hagan. Estamos a tiempo. Además, hoy en día es más fácil todavía. Antes nos llegaba un cuestionario por correo. Ahora lo puedes hacer por internet, lo puedes hacer en tu teléfono, lo puedes hacer por la tableta. Y si no eres muy hábil en
todo esto de la computadora, no importa, te va a llegar el cuestionario y lo vas a poder hacer a mano. También puedes hablar por teléfono y te toman los datos. O sea, hay muchas formas, todas confidenciales. La recomendación es que lo hagan ya, porque el siguiente paso, y lo platicaba Yehemi, es que van a tocar a tu puerta. Van a decir, oiga, usted ya no hemos sabido que no nos ha respondido. Y a nadie nos gusta que nos toque a alguien que no conocemos, aunque esta persona del censo va a estar bien identificada. Entonces, hagan eso antes, respondan el censo para evitarse que los busquen, porque es un deber cívico participar. Entonces, los invito, estamos a tiempo, las fechas se ajustaron con el COVID, entonces todavía hay tiempo para responder el censo y ese es el mensaje. Entonces, por favor, con confianza, participen. Y gracias por hacer esto a la ciudad de Salt Lake para recordar a toda nuestra comunidad hispana lo importante que es el censo, y gracias a todos mis compañeros en esta transmisión y a ti, Antonella. Gracias. No, muchas gracias y gracias por la participación. También me gustaría que Yehemi compartiera sus últimos pensamientos aquí con nuestra gente. 31 de octubre es una fecha que todos tenemos que acordarnos. Es el último día en el que vamos a poder llenar el censo. 31 de octubre, día de Halloween, un día antes del Día de Muertos. 31 de octubre va a ser el último día para que todos podamos llenar nuestra forma del censo en nuestro idioma. Yo les hago la invitación a todos que participemos. Muchos de nosotros a lo mejor no podemos votar, no podemos hacer esa diferencia, pero podemos llenar el censo. Y es una forma de poder que podemos ejercer, un derecho que podemos ejercer. Muchas gracias. Y Joel Leji, por favor, comparte con nosotros tus últimos pensamientos. Mis últimos pensamientos se conectan con lo que dije antes, de que estos 10 años pasados y hasta 20 años pasados, cuando yo estaba en las escuelas como estudiante, yo usaba free reduced lunch. Nuestra familia no hacía mucho dinero, entonces yo cada día comía toda mi comida casi en las escuelas. Y eso es dependiendo si cuántas personas cuentan, y esos recursos necesitan ser contados. Entonces, si no haces los recursos o no te cuentas esos recursos a las escuelas, sea de que la comida de los estudiantes comen, cuántos maestros les pagan, todas esas cosas no van a tenerlos. Y eso ya ha impactado nuestra comunidad por mucho tiempo. Ya no necesitamos esos problemas. Queremos movernos en el futuro para tener esos recursos, y no estamos peleando por los recursos porque realmente los contamos este año, esta vez. Entonces, esa es mi última cosita de que quería decir eso. Muchas gracias, Joel Leji, porque la verdad, como dice él, si no se nos cuentan, es algo que no vamos a tener esos recursos. Y también, Yehemi lo dijo muy bien, si no te cuentas, no cuentas si no te cuentan, lo cual me pareció bien, o sea, al grano. Queremos agradecer a todos los que participaron. Fue un honor con ustedes compartir este espacio, y también con la ciudad de Salt Lake por estar empujando esto que en años anteriores, y cabe decirlo y lo digo yo por parte de mí, Antonella Packard, en años anteriores habían fondos federales para poder ayudar con lo del censo. Este año no pasó así. Así que eso les debería de dar la idea de que lo importante que es para que se nos cuente, porque si nosotros podemos hacer esa diferencia, como decía también Yehemi, para más información, y quiero que sepan de que ustedes pueden recibir su información no solamente en español, pero en varios otros idiomas. Creo que son 12 idiomas más. Para más información, pueden ir a my2020census.gov. Y eso es importante, vamos a repetir esto, y también lo vamos a tener en los sitios de las redes sociales de nuestras organizaciones. Es my, o sea, my2020census.gov. Y también quiero darles las gracias a ustedes que nos sintonizaron, que nos acompañaron el día de hoy. Si conocen personas a las cuales quieren convencer para que puedan participar en el censo, por favor, compartan esta charla. Pero me resta decirles nada más. Muy buenas noches y gracias por su participación. Thank you and good night.